Lo dijo en la primera hora. Giovanni Ateriguán está con nosotros, director nacional de Unidad Popular, para hablar de algunos temas. Giovanni, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, Belkis, Fabricio, un fuerte abrazo, un saludo a toda la audiencia al inicio de esta semana. Gracias. A ver, empecemos por el tema Olón, que fue la razón original por la que le invitamos a este espacio, porque ustedes como partido presentaron una denuncia. Más allá de eso, el fin de semana, la empresa Vinacin S.A. emitió un comunicado declinando continuar con el proyecto. ¿Eso implicaría que hay que declinar la denuncia, Giovanni? ¿Cómo le ve usted? Fabricio, creo que un primer elemento es claro que el Ecuador no es una hacienda, y eso ahí me parece que es fundamental. Y creo que esta marcha atrás que hace la empresa de la esposa del presidente Noboa tiene que ver con aquello. Esta es una victoria, en primer lugar, de los comuneros de Olón, creo que de la opinión pública, particularmente de la juventud, de las organizaciones ambientalistas y en general de las organizaciones sociales, de la opinión pública que pusieron efectivamente en evidencia el conflicto de interés, por decirlo menos, de un gobierno que obviamente utiliza y abusa del poder para sus negocios familiares. Eso es un elemento fundamental, nosotros creemos que es importante, porque la oligarquía está acostumbrada obviamente a utilizar el poder del Estado para sus negocios. Es una cosa absolutamente grave. Pero eso no significa, Fabricio, que las cosas queden ahí. Además de que no hay autocrítica en el oficio, en la carta de la empresa de la esposa del presidente, es obvio que todavía hay muchos elementos que deben esclarecerse, tanto en lo que tiene que ver con el control político como en el tema, digamos, de la fiscalía. Obviamente, en tiempo récord se entregó unos permisos violentando precisamente las normas, la Constitución, resoluciones de la Corte Constitucional, simplemente para, digamos, servir, en este caso, los negocios familiares del presidente de la República. Y están vinculados no uno, sino 6 altos funcionarios del actual régimen, empezando por el presidente de la República, el ministro actual de Energía, la ministra del Interior, la ministra del Medio Ambiente, ¿no es cierto?, para hablar de algunos. Por supuesto, nosotros hemos insistido, veamos cómo actúa la Fiscalía, tiene que llamar a rendir versión precisamente a todos estos personajes, incluido la esposa del presidente, al propio Daniel Noboa, a propósito que nos expliquen cómo fue el trámite y obviamente hay la posibilidad, eso tiene que indagar la Fiscalía, de que se haya cometido el delito de tráfico de influencia, además de un delito conexo que es efectivamente el delito contra la flora y fauna en el caso de Banglarato. No se trata de virar la página porque es un tema emblemático y obviamente no es el primer caso en el cual gobiernos plutocráticos, oligárquicos, utilizan el Estado a favor de sus negocios. Está pendiente, por ejemplo, todas las denuncias que están haciendo el Frente Antiminero respecto a los intereses que en empresas mineras tiene la familia del presidente, su tía, a propósito de incidentes que están presentándose, por ejemplo, en la provincia de Cotopaxi. Y en general, este tema de utilizar tanto el poder del Estado, la Asamblea, eventualmente la justicia para llevar el agua a su molino, debe ser cuestionado. Todos recordamos que la primera ley, Fabricio, que aprobó este gobierno en diciembre del año pasado fue una remisión de intereses y multas para los grandes morosos del sistema de rentas internas, de los impuestos, que favoreció precisamente a los grandes grupos empresariales en 2.500 millones de dólares. Pero adicionalmente, han pasado ya 5 meses, vamos a los 6, y el gobierno no le cobra un solo centavo de los 90 millones que debe la Corporación Noboa. Eso no puede continuar. En ese sentido, Giovanni, para precisar, fueron 2 denuncias entonces las que se presentaron puntualmente en contra de Lavinia Balbonesi, la una por tráfico de influencias y la otra por estos delitos en contra de la naturaleza, ¿es así? Es una sola denuncia donde nosotros llevamos la noticia criminal a la Fiscalía General del Estado por hechos de gran debate público, por supuesto que se han ido ubicando, donde hay una serie de elementos contradictorios, una, digamos, aprobación en tiempo récord, en 13 días apenas instalado el régimen, manejos aparentemente dolosos de lo que significaba el sistema de protección. Obviamente, se ha ubicado que no solamente la
esposa del presidente es la dueña mayoritaria de esta empresa que tiene su proyecto inmobiliario, sino que incluso la gerenta es la presidenta del partido ADN del presidente Noboa, y que varios de sus ministros participan o participaron en la conformación de este. Y obviamente tiene que responder no solamente ante la Asamblea, que ojalá no falle en ese plano, es la ministra del Ambiente. Yo creo que en este caso más de 35 organizaciones ambientalistas, animalistas, en general de la sociedad civil, están pidiendo la renuncia de Sade Fritzi, no solamente por este caso, sino por la manifiesta incapacidad en un tema tan delicado como es precisamente el medio ambiente. ¿Ustedes, Comunidad Popular, también se adhieren a este pedido? Yo creo que es un clamor general, porque estamos hablando no solamente de una notoria incapacidad, sino un sometimiento a intereses que no son los del Estado ecuatoriano, sino de grupos empresariales. Pero adicionalmente estamos hablando de temas que tienen que ver con áreas protegidas, pero también con intereses económicos en el tema de las mineras, de las petroleras, donde se supone que el Ministerio del Ambiente debería estar en mejores manos, donde se ponga por delante el interés de la defensa de la naturaleza, que es el interés de los ecuatorianos y ecuatorianas, y no simplemente, digamos, como se ha mostrado en este caso, pero también hay otros, a favor de los intereses de las grandes empresas. Giovanni, usted decía hace unos minutos, veamos cómo actúa la Fiscalía a propósito de esta denuncia que fue presentada. En este sentido es importante lo que señale en la medida de que, un poco a partir del planteamiento que hacía Fabricio, no vaya a ser que porque la empresa canceló la realización del proyecto, esta investigación quede en nada. Por supuesto, esto es un tema que el pueblo simplemente no puede olvidarlo, porque hay un tema de ética del poder, hay un tema de fiscalización en el ámbito político que debería hacerlo la Asamblea, pero por supuesto, si hay la prevención y que pueda ubicar tráfico de influencia, ¿qué es un tráfico de influencia? Ponerse de acuerdo para utilizar en este caso las potestades estatales en beneficio de privados. Entonces estamos hablando de una empresa en la cual la esposa del presidente tiene las acciones mayoritarias, donde se atropellan procedimientos, incluso hay versiones de algunos ambientalistas de que se cambió simplemente la nominación en la lista de áreas protegidas de esta zona, donde se utilizó la fuerza pública, digamos, para defender un proyecto privado, las tanquetas, los militares, la policía, ¿no es cierto? Lo cual de hecho es un abuso porque los quisiéramos tener precisamente cuidando a la ciudadanía, cuando también se establece, digamos, que el Ministerio del Ambiente está ubicado para ese tipo de elementos. Entonces es obvio que la Fiscalía tiene un trabajo. Hay una denuncia previa el año 2023 sobre delitos contra la naturaleza que se archivó. Pues bien, hoy hay nuevos elementos, hay una opinión pública que hemos conocido por distintos, digamos, aspectos en este debate. Han intervenido académicos, ecologistas, se ha puesto de manifiesto una verdad que quería ocultarse. Incluso sobre la víspera, este fin de semana, se intentó, entiendo, manipular a los comuneros, lo cual le salió el tiro por la culata porque hubo una gran asamblea y los comuneros se ratificaron en la defensa de sus territorios, de la defensa del manglar, y es obvio que al final del día, por lo menos en este primer episodio, el pueblo ecuatoriano ha salido victorioso. Correcto, dejemos ese tema de lado. Hablemos de la visión que tienen ustedes en el momento actual, en el momento político actual, más allá del caso Long, y luego de la consulta popular. ¿Unidad Popular se mantiene en una postura de oposición? ¿Es oposición Unidad Popular? ¿O cuál es la postura de esta organización política frente al gobierno del presidente Noboa? Bueno, ya han pasado casi 6 meses de ejercicio de Daniel Noboa. Nosotros le dijimos, Daniel Noboa, más allá de ser un rostro nuevo, representaba viejos intereses, la vieja política, Fabricio. Y por tanto, nos hemos comprometido con los sectores sociales para exigir el cumplimiento de sus ofertas de campaña y, por supuesto, cada vez que hay una medida antipopular, levantar una oposición. Por supuesto, por delante con propuestas alternativas. ¿Y qué vemos en estos 6 meses? Que los problemas de la población no solamente no comienzan a resolverse, sino que se han empeorado las condiciones de vida, Fabricio. Por ejemplo, el tema del costo de la vida está totalmente disparado.
Todas las cifras, inclusive oficiales del INE, nos hablan de que el impuesto al valor agregado, esa elevación inconstitucional que se hizo, está afectando la vida de millones de hogares ecuatorianos. El costo de la vida en ciudades como Quito, Cuenca, llega a $829 la canasta básica, y los ingresos promedios de los ecuatorianos, porque no hay trabajo digno en el conjunto de la población, estamos hablando de $300, Fabricio. Entonces, si a eso le sumamos el tema de que nos toca estar dependiendo del tema del clima para tener energía, que no solamente es incómodo, sino que afecta a la economía de toda la población, es obvio que tenemos dificultades. No hay generación de empleo. Todas las cifras, más allá de la propaganda del presidente Noboa, así lo establecen, porque la política pública, Fabricio, que ha implementado el gobierno, es la típica política de austeridad, donde no hay inversión en obra pública, donde no se bajan las tasas de interés para apoyar a las medianas y pequeñas empresas, donde se le carga de impuestos a la población. Estamos en la costa ecuatoriana empezando el tema de las clases y el IVA en lo que es lista de útiles, ropa, uniformes, zapatos, obviamente le pasa una grave factura a las familias ecuatorianas. ¿Cómo ustedes actuaron durante la segunda vuelta pasada, la de octubre del 2023? ¿Cuál fue la postura de Unidad Popular? Fue absolutamente clara. Teníamos y llamamos al pueblo a votar nulo, rechazando ambas opciones, porque considerábamos que representaban lo viejo del país. Y es obvio, y no nos equivocamos lamentablemente, de que el presidente Noboa, más allá de las ofertas de campaña, todas las cuales van evidenciándose como mentiras, volvamos al tema de Olón, Fabricio. Él en campaña se declaró ecologista, había que defender la vida, el agua, y ahora vemos dando luz verde a proyectos que obviamente le favorecen, o lo que está pasando en Palo Quemado, en la provincia de Cotopaxi, en general en la Amazonía ecuatoriana. Ofreció pagar la deuda del IES, ponerle un cronograma de plazos y de montos para cubrir esas obligaciones. Y este año, Fabricio, en el presupuesto general del Estado, no solamente no paga sus obligaciones de jubilación, de salud, y por eso el HCAN o el Teodoro Maldonado están a punto de colapsar, sino que aumenta la deuda en $1.400 millones. Ofreció libre ingreso a las universidades y rebajó en más de 160 millones el presupuesto de las universidades. Por tanto, nuestros hijos no tienen cupo. Entonces tenemos un gobierno que ofreció el oro y el moro, y al final del día le mintió al pueblo ecuatoriano de forma, abierta. ¿Pero ustedes le creyeron en ese momento al candidato? ¿Cuál era la postura de Unidad Popular? Nosotros llamamos a votar nulo, Belkis, porque decíamos que cualquiera que hubiera sido, el tema de Luisa González del correísmo o Daniel Noboa, no tenían por sus convicciones. Unos ya gobernaron, otros, como el caso de Noboa, representaba a grupos empresariales de los más poderosos de este país, que no tenían precisamente una visión de desarrollo del Ecuador. Mientras ellos puedan exportar, mientras ellos cumplan con el Fondo Monetario Internacional, mientras favorezcan sus negocios, simplemente no les interesa lo que pase con el pueblo ecuatoriano. Le hago esa pregunta, y también Belkis hizo la repregunta sobre ese tema, porque 2023 en segunda vuelta ustedes plantearon el nulo. 2021 en segunda vuelta, ustedes plantearon el nulo, pero sí les pasó factura la postura de 2017 de ustedes como Unidad Popular, al haber planteado el voto a favor de Lasso. Ese es un elemento de una coyuntura totalmente distinta. Pero les pasó factura, Giovanni. No, creo que no. Hasta hoy hay sectores críticos, siendo sectores de izquierda o de centroizquierda, que les cuestionan por eso. Que todavía lo recuerdan. Que todavía lo recuerdan. Está bien, pero aquí ahora es lo que necesitamos ubicar, cómo se ubican las fuerzas políticas. Y nosotros, en el caso de Lasso, por ejemplo, fuimos tanto en las calles como en la opinión pública, en las propuestas, una fuerza de oposición coherente y consecuente. Lo mismo que estamos haciendo con Noboa. Mientras algunos otros, entre los que tienen esas voces críticas hacia Unidad Popular, cogobernaron en el legislativo, le dieron una serie de leyes, votaron con Noboa, es obvio, para perdonar impuestos, para declarar procesos de privatización en las eléctricas bajo un pomposo nombre como eso de la ley No Más Apagones. Obviamente la opinión, la acción de Unidad Popular es totalmente coherente. Y aquí ahora, Fabricio, nosotros estamos junto a los, por ejemplo, los padres de familia, los jóvenes, los estudiantes, que reclamamos que se declare de forma urgente en emergencia la educación pública.
estamos viendo las cifras, realmente son desoladoras de cómo cientos de miles de niños, de niñas, de jóvenes se quedan al margen de la educación, hoy que han empezado las clases en el régimen Costa, cómo hay más de 4.000 planteles educativos sin intervención alguna por parte del régimen, cómo los enfermos, digamos, que necesitan diálisis, no tienen esa posibilidad de ser atendidos simplemente porque el gobierno no cumple con educación y salud. Le escuché unas declaraciones del presidente en medio de sus farras en Italia, donde dice que el préstamo del Fondo Monetario, vuelve a engañarnos, va a servir precisamente para ponerse al día en educación y salud. Eso es mentira. No va a llegar sino 1.800 millones quizás este año, de los cuales cerca de 1.600 millones, Fabricio, se van a ir como entraron hacia el mismo Fondo Monetario Internacional. Es obvio que hay un presidente que está comprometido con las viejas y caducas recetas del Fondo Monetario Internacional que nos han traído precisamente política de austeridad, reducción del presupuesto para salud y educación, hay cero inversión en la obra pública, veamos cómo están destrozadas las carreteras, por supuesto, y obviamente vamos a ubicar en estas condiciones donde el pueblo ha levantado la voz, Fabricio, con una victoria contundente en la consulta popular en el tema de el trabajo por horas y el arbitraje internacional, con una movilización masiva en más de 40 ciudades, en el caso del 1 de mayo, si el presidente Noboa se atreve a plantear, por ejemplo, la elevación de los combustibles, lo cual significaría ahondar el conflicto social. Giovanni, lo último, usted me decía antes de empezar la entrevista, este sábado tienen su Convención Nacional Comunidad Popular. ¿Hacia dónde apuntan para lo que se viene? Nosotros estamos convencidos que los problemas del país requieren un cambio de política y de gobierno. Si ya nos han gobernado en las últimas décadas corruptos, banqueros o grandes empresarios y no han resuelto los problemas, es necesario que una opción del propio pueblo es la que asuma la conducción del país a partir de 2025. En función de aquello, Unidad Popular es partidario de unir al pueblo para tener una alternativa para el 2025. Vamos a hacer una actualización de nuestra propuesta programática, más de 3.500 delegados, Belkis y Fabricio, vamos a estar en la ciudad capital, hemos hecho ya una renovación en 24 provincias del país, nuestra militancia que corresponde a sectores del magisterio, de los obreros, de los jóvenes, de profesionales, de pequeños comerciantes, de forma democrática, además de elegir la nueva directiva, vamos a proponer un proyecto unitario, un llamado, una invitación a que las fuerzas sociales y políticas que no han gobernado, Fabricio, y que responden a una visión democrática, a una visión de izquierda, podamos construir en conjunto una alternativa. ¿Entre quiénes? ¿A quiénes llaman a esa unidad? ¿A quiénes se refiere? Por ejemplo, en el ámbito social, el Frente Unitario de los Trabajadores, la CONAIE, a organizaciones de ecologistas, a las federaciones estudiantiles. Si ¿Y en cuanto a organizaciones políticas? Pachacuti. Claro, si hablamos de la CONAIE es Pachacuti, me imagino. Sí, por supuesto, pero también tiene una dinámica con las regionales de Cuarunari y la Confenaye, pero también al Seguro Campesino. Y a nivel político, las organizaciones que a nivel nacional, por ejemplo, el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacútec, el Partido Socialista, y en general a los sectores democráticos, personalidades, a la gente honesta, reitero, que no ha gobernado y por tanto no somos responsables de la crisis política. Nosotros vamos a plantearle al Ecuador una precandidatura presidencial, hemos hecho un proceso ya de 3 meses recogiendo perfiles, la opinión de nuestra base, porque aquí no hay gerente propietario, nuestra gente se ha ido pronunciando y obviamente tanto desde el sector de la UGT, sectores del magisterio nos han planteado la propuesta que vamos a validar el día sábado del profesor Jorge Escala Zambrano como una de las cartas presidenciales que le propondremos a la tendencia y al país. Pero digamos entonces es una precandidatura la que van a plantear. Por supuesto, consideramos que Jorge Escala reúne los requisitos tanto de trayectoria, es un maestro de 30 años de magisterio, un hombre consecuente, un hombre luchador, un hombre capaz, que representa lo que es el pueblo ecuatoriano, alguien que viene de abajo, que ha hecho una trayectoria política intachable, fue protagonista en la Constitución de Montecristi, capítulos como la seguridad social, como el tema de la educación, la salud, tienen la impronta de nuestro compañero. Es un maestro y creemos que si ya hemos probado banqueros,
empresarios. Creo que una expresión del pueblo legítimamente sería el profesor Jorge Escala. Por supuesto, a debatir. Es uno de los candidatos y la propuesta programática que planteamos en conjunto, en colectivo, Fabricio, ir construyendo para tener, ojalá, una sola candidatura que enfrente tanto al correísmo como a la derecha neoliberal. Ustedes podrían respaldar, a ver, aclarando que es una precandidatura para poner a consideración de la tendencia, pero ustedes, y le hago esta pregunta porque en las últimas elecciones han ido en alianza con Pachacutic, con excepción de la última donde Pachacutic no pudo presentar candidatura a la presidencia por los líos internos que tenía. Pero apoyó a Yaco. Claro. Pero ¿podrían ustedes respaldar a la unidad CISA? Es una posibilidad. Igual Pachacute podría apoyar al profesor Jorge Escala. Es un tema de sentarse, Fabricio, con tranquilidad, con mucha generosidad, por supuesto, para ir tejiendo, primero desde lo programático, un proyecto unitario. Obviamente aquí no se trata de sentarse con condiciones previas, sino a discutir. Hay perfiles, nosotros respetamos, por supuesto, y consideramos a Leonidas Issa un hombre capaz y un liderazgo popular que puede efectivamente representarnos, ya sea a la presidencia como al tema de la Asamblea Nacional, igual que el profesor Jorge Escala, los compañeros del Partido Socialista han hablado de Elsa Guerra, y finalmente pueden haber otras opciones, no necesariamente militantes de las organizaciones políticas que hemos hablado, que nos pueden representar. Lo importante es que hay hombres y mujeres que puedan representar con capacidad esta alternativa, de alguien del pueblo, alguien que no esté comprometido con los grupos de poder ni con el pasado que ya gobernó. Correcto, Giovanni, gracias por el tiempo. Gracias. La postura de Unidad Popular con su director nacional, Giovanni Atariguana, quien nos ha hablado de algunos temas, y este sábado será la convención nacional de esta organización política, lo ha anticipado. Van a presentar como precandidato presidencial a Jorge Escala, a consideración de la tendencia buscando justamente una candidatura de unidad. Veamos si eso ocurre.